¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo punto de encuentro que hoy vamos a dedicar a los empresarios en general y a los madrileños en particular. Y lo vamos a hacer pues con la entidad que mejor les representa, la Confederación Empresarial de Madrid, conocida por todos como CEIM. CEIM, les digo, cuenta con unas 200 organizaciones más o menos, tanto sectoriales como territoriales. Y hoy conoceremos cómo funciona y cuáles son sus objetivos. Además de conocer un poco mejor la Confederación, pues hay otras cuestiones muy importantes que hoy comentaremos y que son sin duda de gran calado económico y por tanto social. No olvidemos que quien genera empleo son los empresarios y son ellos y no otros quienes reactivan la economía de cualquier país del mundo. Bueno, pues hablaremos, entre otras cuestiones, de la pandemia y del trabajo que han hecho y siguen haciendo desde CEIM para ayudar al tejido empresarial madrileño. Además, conoceremos algunas de las propuestas que están llevando ante las administraciones públicas, pues para paliar esa terrible situación que están viviendo, sobre todo pymes y autónomos, que ya dura demasiado tiempo y que si no hay ayudas reales, muchos no van a poder superar. Pero también hablaremos de otras cuestiones no menos importantes, como la solicitud que han hecho al Gobierno de la Nación para que suprima el impuesto de patrimonio. También el reparto de los fondos europeos o la propuesta de la presidenta del Gobierno madrileño sobre el salario mínimo interprofesional, que pide que esté exento de impuestos y cotizaciones. Y, como no, de esos 11.000 millones que dice el presidente Sánchez que va a destinar para ayudar a pymes y autónomos. A ver cómo es esto y en qué condiciones. Y sin olvidarnos de la gran noticia que conocíamos hace nada, unos días. Fitur abrirá sus puertas de nuevo a finales de mayo. Bueno, pues para hablar de todo esto que les he anticipado, me acompaña el presidente de la Confederación Empresarial de Madrid, CEIM, y también vicepresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, ACOE. Él es don Miguel Garrido. Señor Garrido, muy bienvenido, presidente. Encantada de recibirlo aquí en nuestro punto de encuentro en Déjate Historias Televisión. Al revés, muchas gracias a vosotros por permitirme compartir este rato con todos vosotros y con todas las personas que nos escuchan. Presidente, son muchos los temas que tenemos que abordar en el día de hoy. Sí quiero que nuestros espectadores sepan que es CEIM. Yo he hecho un pequeño apunte, pero sí que me gustaría que nos dijera los fines que tiene CEIM, además de la defensa del tejido empresarial, por supuesto. Sí, bueno, CEIM, la Confederación de Empresarios de Madrid, es la organización empresarial que representa a la práctica totalidad, desde luego la mayoría de las empresas de nuestra región, puesto que conforman nuestra organización pues prácticamente todas las organizaciones empresariales de ámbito sectorial y de ámbito territorial, ¿no? Que cubren todo, desde las muy grandes empresas, desde las asociaciones que representan a los bancos, a las grandes empresas de distribución, a las eléctricas, hasta los que representan a los pequeños comercios, como son establecimientos de peluquería o fruterías, etc. Es decir, todo el abanico. Y nosotros, desde luego, tenemos como objetivo la defensa y representación de los intereses empresariales, que es muy importante. Es decir, somos los interlocutores de todos estos intereses legítimos de las empresas para defender su posicionamiento ante las administraciones públicas, ante los sindicatos en materia de negociación colectiva y diálogo social y ante la opinión pública a través, por ejemplo, de los medios de comunicación. Y luego tenemos otra función que no es la principal, pero no es menos importante, que es ayudar a que las empresas sean más competitivas. Intentamos, a través de transmitir información, vivimos en un mercado pues muy regulado y la información es crítica, ¿no? de las nuevas normativas que afectan al quehacer diario de las empresas, y luego intentamos también transmitir oportunidades de negocio, cuestiones que pueden ayudar a las empresas a que adquieran tecnología, a que exporten sus productos o a que simplemente conozcan técnicas que les hacen pues, ser más productivos, más competitivos. Y llegar a ámbitos mucho más lejanos también, porque sin duda el apoyo de CEIM es fundamental para ese desarrollo también internacional de
de nuestras empresas. Sí, sin duda. En ese tema, además, nos apoyamos sobre todo en quien lo sabe hacer y lo hace muy bien, que es la Cámara de Comercio de Madrid, con la que tenemos una excelente relación y que nos aportan esa parte que, digamos, es más compleja o más específica, que ellos tienen magníficos profesionales y un bagaje de muchísimos años ayudando a las empresas madrileñas a internacionalizarse. Sin duda. Señor Garrido, decía yo que son muchos los puntos que hoy quiero que comentemos y, bueno, empezando, yo creo que no puede ser de otra manera, por la pandemia que tanto está afectando y haciendo sufrir a nuestras empresas. Muchas se han quedado ya por el camino y esperemos que puedan resurgir y al menos las que aún están, que se puedan mantener. Sé de la importancia de la labor que se está haciendo desde CEIM apoyando a estas empresas, sobre todo las pequeñas, que son las que lo están pasando peor. Bueno, efectivamente, ¿quién iba a decirlo, no? Hace un año, cuando, bueno, algo antes de estos días, tuvimos conocimiento primero de la llegada de esta enfermedad, que todavía no conocíamos ni mucho menos el alcance, pero ya cuando se anuló el Congreso, el Mobile en Barcelona, ya empezamos a percibir realmente cómo esto iba a azotar al tejido empresarial. Pero en cualquier caso, hace un año, pues yo creo que todos cerraron los cálculos, incluso los más pesimistas, entre los cuales nosotros nos encontrábamos, nunca pudimos prever ni que esto fuera a ser tan profundo ni tan duradero. Y desde ese momento, pues se multiplicó nuestro trabajo. Hay que tener en cuenta que las empresas tenían urgentes necesidades. Al principio hay que acordarse de que las medidas que se iban conociendo prácticamente diariamente respecto a la restricción de las distintas actividades de las empresas, pues estaban improvisadas, con cambios de sentido, con errores gravísimos, y tuvimos que hacer un papel de defender esos intereses y de transmitir a la administración cuál era el problema que se estaba generando y luego a las empresas darles información acerca de cómo les afectaba cada día estas nuevas regulaciones que había o limitaciones a la actividad. Ha sido un periodo tremendo, la verdad, enormemente triste, porque hemos percibido, pues, todos conocemos pues, gente que hemos perdido, ¿no? Gente que ha enfermado y que desgraciadamente ha fallecido, y luego, en nuestro caso, hemos conocido a cientos de proyectos, de empresas, de autónomos que eran la ilusión de su vida, que eran los ahorros, la inversión, y que se han desaparecido. Por eso cuando pomposamente se dice que nadie va a quedar atrás, tenemos que mirar a la gente que desgraciadamente no solo se ha quedado atrás, sino que se ha quedado definitivamente en el camino, abandonados desde luego por parte de las administraciones. Efectivamente, pero además de las restricciones que fueron durísimas, si no hubiera habido o no se hubiera seguido manteniendo esa terrible presión fiscal sobre los empresarios, las cosas hubieran sido de otra manera. Bueno, es que, vamos a ver, el problema es que como digo, cuando ocurre, cuando nos encontramos con esta situación, desde luego absolutamente imposible de predecir, se piensa que el problema es un problema temporal y que por lo tanto hay que actuar con medidas coyunturales para aliviar la situación que los más, como digo, pesimistas, pues pensaban que podía llegar en todo caso al verano, ¿no? Entonces, las medidas que se ponen en marcha son básicamente para apuntalar la liquidez de las empresas, para que no se rompa la cadena de pagos con el drama que eso supone, ¿no? Entonces, al final, lo que se facilitan son créditos ICO para ayudar a la liquidez de las empresas, ERTES para que las empresas no tengan que pagar el salario de unos trabajadores que no pueden trabajar porque se los prohíbe las restricciones que hay. Que no haya que pagar los salarios o la totalidad de los salarios no quiere decir que no haya costes laborales. Ha habido cotizaciones, ha habido gastos. A eso me refería. Seguir pagando. Y por último, aplazamientos o moratorias fiscales que las que se alargaron más en el tiempo vencieron en septiembre. Es decir, todas las empresas han tenido que devolver. Quiere decir que no ha habido realmente unas ayudas directas, unas compensaciones directas a las empresas por el cierre de la actividad. Porque, uno, los ERTES, como digo, es una compensación para no despedir a esas personas, para que no se queden definitivamente en el paro, pero no ha sido una ayuda directa a las empresas, no le ha aportado nada a la solvencia de las empresas.
Los ICOs hay que devolverlos, porque cuando se dice que el Estado pone un aval del 75 o el 85%, dependiendo, le pone el aval a la entidad financiera, no a la empresa. Es decir, yo si tengo un ICO avalado en parte por el Estado, yo tengo la obligación de devolver el 100% de lo que me han prestado. A mí no me han regalado nada, solo tengo que devolver y lo tengo que devolver íntegramente. Y si no lo devuelvo, van a ir contra mí y contra mi patrimonio. Por lo tanto, no es ningún regalo. Y bueno, y las moratorias, ni que decir hablar. Y cuando llevamos un año en esta situación y nos encontramos con que a día de hoy todavía no ha habido unas ayudas directas, no las ha habido mucha propaganda. Ayer mismo escuchamos o recientemente hemos escuchado que ya se pone cifra a lo que hace 3 meses se dijo que iban a haber un paquete de ayudas directas. Ahora se dice que ese paquete va a ser de no sé cuánto. Oiga, yo creo que un año después las empresas merecen que se sepa de verdad lo que van a recibir. Ojo, no como ayuda, porque no es una ayuda, es una compensación a las decisiones administrativas que han supuesto las restricciones a la actividad de las empresas. Efectivamente, no son ayudas y lo tenemos muy claro los ciudadanos. Los ciudadanos, los trabajadores tienen muy claro que los ERTEs no han sido una solución. Eso de que te den unas migajas para malvivir unos días no es una solución. Si ese dinero lo hubieran empleado para quitar la presión fiscal, por ejemplo, a los empresarios a lo mejor no habían tenido que despedir y hayan podido seguir manteniendo sus plantillas. Por ejemplo, eso, entre otras muchas cuestiones, porque los ICOs, pues como nos decía el presidente, si yo pido un ICO y no lo devuelvo, van a ir contra mi patrimonio. Y tampoco se han agilizado tanto como puede pensar la gente o puede decir la propaganda que se daban rápidamente. No es cierto. Ha habido personas que hemos querido acceder a los ICOs y no ha sido fácil. O sea, que no digan eso. Y luego, claro, dice, bueno, no, es que tienes que pagar el IBI o lo que sea, cualquier impuesto de tu negocio, no, te lo retrasamos, en vez de pagarlo ahora, lo pagan dentro de 3 meses. No, no, que es que no está usted viendo que es que en 3 meses tampoco tengo dinero para pagarlo, pero ¿qué van a hacer ustedes conmigo? No solo es que estemos igual, es que estamos peor. Peor, claro. Y un año después estamos mucho peor todavía. ¿Ya has gastado los ahorros que tenías? Y España es el único país, es el único país de nuestro entorno en el que ante esta situación de emergencia empresarial, especialmente para las pymes y los autónomos, es el único país que no solo no ha rebajado la presión fiscal, sino que la ha incrementado. Es decir, en España se han subido los impuestos en este año. Es una cosa increíble. Es decir, cuando tenemos que tener un objetivo que es proteger a la sociedad, ¿no? Y entonces hay 2 maneras de proteger a la sociedad. Una es mediante dar unas migajas, unas subvenciones para tener a la gente, pues bueno, que pueda malvivir, porque desde luego con las ayudas que se le dan, pues lo único que hacen es malvivir, o intentar fortalecer y proteger el tejido empresarial, porque de esa manera, salvando un empleo o dando un empleo nuevo a una persona, no solo está resolviendo el problema de la subsistencia de esa persona, ¿no? Es que además le estás dando una oportunidad profesional y una manera de realizarse personalmente. Es que no tiene nada que ver recibir un subsidio con tener un empleo, no tiene nada que ver. Y sin embargo aquí se ha priorizado el dar esa subvención, esa paguita, y no de verdad apostar por crear riqueza y crear empleo. Y yo creo que lo que tenemos que buscar son fórmulas que permitan que las empresas crezcan, que creen empleo y que de esa manera las personas vuelvan a tener oportunidades y entre todos consigamos levantar el país y volver a crear riqueza. Sí, pero por si fuera poco, esto es en general, pero en Madrid en particular hay como una obsesión hacia Madrid y los empresarios madrileños, y ahora quiere el presidente esto de la armonización fiscal, que me gustaría que nos lo comentara, porque creo que esto no es bueno para Madrid. Vamos, creo no, sé que no es bueno para Madrid. Bueno, desgraciadamente ellos también lo saben, ¿no? Y además, este es un tema que desde luego es sonrojante. Es decir, tenemos un modelo autonómico que está reconocido en la Constitución y que desde el año 78 pues, ha ido evolucionando en el sentido de que cada vez las comunidades autónomas han ido recibiendo mayor transferencias de competencias para
sacar adelante sus políticas. En materia fiscal, mediante el modelo de corresponsabilidad fiscal, se les fue autorizando a todas las comunidades autónomas, menos a dos, que tienen un régimen especial, que son los vascos y los navarros. Navarra, que tiene un régimen especial y que no les afecta todo lo que al resto tenemos las mismas, el resto de comunidades autónomas tenemos las mismas competencias. Mediante ese modelo, las comunidades autónomas pueden ejercer la política fiscal no solo en materia de gasto, sino también de ingreso, y pueden decidir, oye, ¿usted qué modelos eligen? Esto es un modelo transparente y que está, desde luego, al servicio de cualquier comunidad autónoma. ¿Qué hace la Comunidad de Madrid? La Comunidad de Madrid hace una apuesta decidida por reducción fiscal, por tener un modelo fiscal más amable, que no quiere decir que se paguen pocos impuestos en Madrid. En Madrid se pagan muchos impuestos. De hecho, los madrileños somos los españoles que más impuestos pagamos, los que más, de toda España, per cápita, es decir, cada madrileño está haciendo una mayor aportación al fisco de España por encima de los de cualquier otra comunidad. Pero eso es porque generamos mayor riqueza, no porque la presión fiscal sea mayor. Claro, porque hay más rentas y que por lo tanto, pues con una menor presión fiscal se hace una mayor recaudación. Entonces, ¿qué ocurre durante esos años? Que se genera una explosión de Madrid, que Madrid crece, empieza a crecer y empezamos a superar eso conjuntamente con otras políticas liberales que yo creo que también han facilitado, han ayudado a las empresas a realizar su actividad. Por ejemplo, temas de desregulación, temas de horarios comerciales, temas, etcétera, que han permitido que haya más libertad en Madrid. Pero la parte fiscal tiene una enorme importancia. ¿Qué ha ocurrido? Que durante esos años Madrid ha pasado a liderar el PIB, es decir, Madrid era la líder en el PIB per cápita, pero no lo era el PIB. Teníamos una enorme distancia, por ejemplo, con Cataluña. Hemos sido capaces de superarla. Somos los primeros en el que más ha crecido el empleo durante estos años, los más ha crecido el PIB, los que más ha crecido la recaudación. Todo eso fruto de una política fiscal acertada. ¿Y cuál es la respuesta por parte del gobierno y de otras comunidades autónomas? Es decir, quítenle usted esa herramienta a Madrid. Es decir, estamos pidiendo permanentemente mayores cuotas de autodeterminación, de autonomía, cada vez más competencias, pero, ojo, en materia fiscal no. ¿Por qué no? Porque el resultado de lo que ha hecho Madrid demuestra la incompetencia de los que han hecho mal. Porque en la corresponsabilidad fiscal lo que hace es que podamos ver los resultados de las distintas políticas. Y entonces hay comunidades autónomas, el caso de Valencia es uno de los casos más claros donde el presidente Ximo Puig permanentemente está diciendo, oiga, quítenle la posibilidad, la autonomía fiscal a Madrid porque me perjudica. No, oiga usted, a usted lo que le perjudica son sus políticas, porque usted puede hacer lo mismo que Madrid y ha elegido hacer lo contrario. Y haciendo lo contrario ha conseguido que tenga usted una región más pobre y no más rica. Y pasó en Andalucía hasta que cambió el gobierno y la propia ministra de Hacienda, cuando pone el ejemplo ella de que, claro, ella ha visto cómo le ha perjudicado las políticas de Madrid, ahora que es ministra de España, pretende subir los impuestos de toda España, cuando ella misma ha visto que el resultado de eso es que vamos a ser como país menos competitivos y que las inversiones se van a ir a otros puntos de Europa. Y yo creo que lo que ha demostrado Madrid es que con políticas fiscales serias y apostando por dejar la mayor parte en materia de los ciudadanos y contener el gasto superfluo que en otras comunidades autónomas pues ha dedicado a montar embajadas, a políticas lingüísticas, etcétera, que son muy respetables, pero que tienen sus consecuencias. Y por eso lo quieren eliminar, no por otra cosa, porque saben que de esa manera Madrid demuestra que las políticas acertadas son las liberales que triunfan. Y eso pues no quieren. Y la manera de querer es decir, pues venga, quitamos la autonomía fiscal. Que es curioso que partidos como Esquerra Republicana de Cataluña esté pidiendo que quiten autonomía fiscal a todas las comunidades. Es una cosa, en fin, lo nunca he visto. Desde luego, un sinsentido. Pero claro, presidente, aquí, por supuesto, bien por parte de la Administración de la Comunidad de Madrid en cuanto a la presión fiscal y el saber hacer de los empresarios que con estas medidas fiscales han sabido reactivar la economía. Y no es de extrañar que Madrid esté a la cabeza del resto de España en creación de empleo, en renta per cápita y absolutamente en todos los baremos que queramos mirar. Pero yo repito, aquí es muy importante el trabajo que se ha hecho tanto desde la Administración conjuntamente con los agentes sociales encabezados por los empresarios madrileños. Y por eso no me extraña que estén pidiendo
que lo están pidiendo para toda España, algo que tienen en la Comunidad de Madrid, porque es que a la Comunidad de Madrid se lo quieren quitar. A la Comunidad de Madrid, que tiene bonificado el impuesto de patrimonio al 100%, pues claro, como decía antes, pues comunidades como Valencia o como Cataluña o otras muchas están pidiendo que no, que se le quite a Madrid, pero ¿y esta torpeza? ¿Será mejor que lo que tienen que hacer es quitar este impuesto a todos? Porque es que esto se cobra 2 veces, ¿no? Es una doble imposición. Es, por cierto, Mael, un impuesto que ya no existe en ningún país de la Unión Europea, ya no existe en ninguno. Bueno, es que España es diferente, para esto también. También, o sea, que es un impuesto que se ha demostrado que es absolutamente ineficiente, que desde luego está agravando el ahorro, que es injusto porque tiene doble imposición, que además genera economía sumergida. O sea, es que es un impuesto que no hay dónde cogerlo. Y estos señores, en vez de demandar que se suprima en toda España, dicen, oiga, no, que se lo pongan a Madrid para que no me haga la competencia. No, señores, están ustedes equivocados. Nosotros hemos conseguido que, poniéndonos de acuerdo con el resto de las patronales autonómicas, especialmente Foment del Trabajo en Valencia y en Cataluña y la CEP en Valencia, que hemos elevado al defensor del pueblo una impugnación del impuesto del patrimonio por ser inconstitucional, porque desde luego creemos que, como digo, es un impuesto que además de ser inútil, es un impuesto injusto. Lo es. Y no solo han pedido, han solicitado y han trabajado para que este impuesto sea erradicado a nivel nacional, hay otras muchas demandas que están haciendo ante las distintas administraciones, como yo decía antes, ¿no? Y también, por ejemplo, están apoyando determinadas estrategias que ayuden a la recuperación económica, si es que es de sentido común. Y hace unos días la presidenta de la Comunidad de Madrid pues decía que, por ejemplo, el salario mínimo interprofesional pues que no tenga cotizaciones. Y a mí me parece una cosa muy lógica. Si estás cobrando el mínimo, pues quita la presión fiscal. Pero claro, ya han salido los sindicatos diciendo que no, sí, porque la presión fiscal aquí es recaudatoria. Sí, aquí hay varias cuestiones, ¿no?, acerca de este tema. Primero, España estamos liderando el desempleo de Europa y especialmente el desempleo juvenil, que ya estamos por encima de Grecia con un 40% de desempleo juvenil. Es decir, son cifras dramáticas. Es decir, los jóvenes no tienen oportunidades. Y esto sí que es un drama como sociedad. Y ya es hora de que nos planteemos qué falla en España en cuanto al modelo laboral para que siempre dupliquemos la tasa de desempleo del resto de los países europeos, cuando las cosas van bien y cuando las cosas van mal. Algo tenemos mal. Y una de las cosas, sin ninguna duda, es las cotizaciones. Tenemos algunas de las cotizaciones sociales más altas de Europa, de las más altas de Europa. La cotización es un impuesto directo al empleo. Cuando tenemos un problema gravísimo de desempleo, ¿cómo podemos tener un impuesto directo al empleo de los más altos de Europa? Es que es un sinsentido, es ir contra la lógica y el sentido común. Es decir, yo creo que en materia de empleo, que es el problema más grave que tenemos como sociedad, porque cuando algunos dicen, no, el mayor problema es la desigualdad. Oiga, es que la desigualdad es consecuencia del desempleo. Claro. Es que la mayor desigualdad es entre una persona que trabaja y una persona que no trabaja. Esa es la verdadera desigualdad. Por lo tanto, hay que incentivar el trabajo. ¿Y cómo incentivamos el trabajo? Reduciendo las cotizaciones sociales. Y claro, en la situación en la que estamos, el incrementar, por ejemplo, el salario mínimo interprofesional, incrementar el coste, al final lo que hace es poner la barrera más alta. Es decir, que el gap que la brecha entre los que tienen trabajo y los que no tienen trabajo sea más amplia, porque ¿qué ocurre en España? Y en buena culpa tiene de esto los propios sindicatos, que hay dos tipos de trabajadores, aparte de los que luego podemos hablar también del tema de los trabajos del sector público y el sector privado, que esa es otra brecha tremenda. Pero en el sector privado, entre los afortunados que tienen un trabajo estable con tiempo, que cada vez tienen más derechos, cada vez tienen mejores condiciones, cada vez es más difícil poderlos sacar de la empresa. Y las personas que no tienen trabajo, que tienen un empleo precario, que lo tienen cada vez más difícil. Cada vez hay más dificultad de esas personas pasar al grupo de privilegiados. Y eso hay que luchar contra ello. Y desde luego
que una de las fórmulas sea eliminar o reducir drásticamente las cotizaciones para esas personas que tienen una mayor dificultad de acceder al mundo del trabajo, por ejemplo los jóvenes, pues sería una medida enormemente acertada. Y luego los sindicatos, curiosamente en este tema he leído esta mañana que decían que esto solo beneficiaba a las empresas. No es verdad, no es verdad. Esto beneficia fundamentalmente a los perceptores del salario mínimo interprofesional, que primero se ahorran el impuesto de la renta de la persona física sobre esa persona y después que se le da una oportunidad de trabajar que si no, no la tendrían. Entonces yo creo que a los sindicatos habría que pedirles un poquito de altura de miras para proteger no solo a los privilegiados que tienen un empleo y si ya es público ni te cuento, sino que ayuden también a los que más dificultad tienen. Probablemente el día que los sindicatos, los líderes sindicales, tengan que arriesgar su patrimonio como hacen los empresarios para generar puestos de trabajo, a lo mejor lo ven de otra manera, porque que yo sepa, ellos no generan puestos de trabajo apostando su propio patrimonio, me refiero. Pues claro, con las subvenciones sí, ya sé yo que contratan, en todos los sindicatos trabajan varias personas, pero ese dinero ¿de dónde procede? Es que estas cosas son muy importantes, ¿eh? Que no han generado un solo puesto de trabajo de su patrimonio personal, como hacen los empresarios, que se juegan la vida si hace falta por sacar adelante sus negocios. En muchos casos es así. Yo creo y también creo que los sindicatos tienen una importantísima labor porque ellos defienden los intereses legítimos de los trabajadores también y se han alcanzado muchos acuerdos, se han evitado muchas horas de muchas huelgas, etcétera, gracias a la negociación colectiva y por lo tanto tienen un papel que llegar, pero yo creo que la situación en la que estamos tienen que demostrar una mayor responsabilidad. Es decir, estamos en una situación de emergencia. Yo creo que hay que quitarse de los corsés ideológicos, etcétera, y tener un poquito más como digo, de generosidad. Todos tenemos que tenerla para encontrar soluciones para los más desfavorecidos. Y las soluciones, como digo, a mi juicio pasan por darles una oportunidad laboral. No hay otra solución. Es decir, darles una subvención que le dure 1 año o 2 años a una persona, eso no es una... Eso es, bueno, pues un remedio puntual para una situación de emergencia que vale, pero no es una solución. Es decir, las personas se realizan, entre otras cosas, con un trabajo digno y con una oportunidad profesional. Y eso es el trabajo el que se lo da, nunca la subvención, nunca el subsidio. Se realizan y viven de su trabajo, que es lo que queremos en definitiva todos. Esto no puede continuar, no tenemos que ir hacia un país subvencionado, subsidiado, como pasa en Venezuela, que parece ser que es hacia donde nos quieren llevar. Bueno, es de todas formas, es el modelo y la ambición de hombre, algunos que está están en el clarísimo. gobierno. Es así. Pues esto no nos beneficia mucho, ¿eh? No. ¿Cómo están allí? Ha habido veces que yo he hecho entrevistas a personas, a venezolanos que vienen huyendo de allí y lo que allí están sufriendo. O sea que más vale que tengamos un poquito de cuidado. De todas formas, para estar en CEIM hay que ser empresario, ¿verdad? Afirmativo. Claro, hay que tener una empresa hay que que tener genera puestos de trabajo. Para ser son para ser los sindicalista autónomos, también los autónomos. y autónomos. Bueno, es que toda persona que paga una cuota por poder trabajar, pues es que es un empresario, aunque sea él solo, aunque sea una persona. Por ejemplo, un taxista, pues es un empresario individual. Sin lugar a ninguna duda. Y tienen muchísimo mérito y un gran reconocimiento por parte de toda la sociedad. Yo lo tengo clarísimo. Señor Garrido, es que tengo así como 20 preguntas más para hacer, pero es que me acaba de decir el realizador, que hemos llegado al final del tiempo. Yo estaba tan ensimismada y tan convencida. Es que estoy tan harta de oír cómo se demoniza al empresario por el hecho de serlo, que me indigna. O sea, yo soy autónoma toda mi vida y, bueno, toda mi vida no, he tenido periodos. Entonces, claro, te duele cuando ves que es que si tú no generas ingresos, no comes. O sea, tú no eres un funcionario que a final de mes te llega la nómina y punto. No, esto es otra historia. Y ya estoy cansada de oír que es que los malos malísimos de esta película son siempre los empresarios. Pues mira, pues va a ser que no. Y además lo vamos a ir explicando muchas más veces. Hoy no tengo tiempo para más, pero yo le invito a que vuelva a estar con nosotros y sigamos hablando de lo que se está haciendo desde las empresas, todas, desde la más grande hasta el autónomo,
para sacar adelante a este país que se llama España. Pues claro que sí, yo desde luego, efectivamente también a lo mejor me he enrollado mucho, pero es que la situación, No. Hombre, la lo primera vez que requiere, viene al programa hay que pero conocernos. eso es, pero bueno, que yo creo que estoy a vuestra disposición y encantado de repetir y profundizar en muchos temas que se nos han quedado y luego hablar de sectores concretos relacionados con el turismo, con el comercio, con la hostelería, con la industria, etcétera, que yo creo que hay muchos palos que tocar todavía y que hablar en nombre de las empresas. Pero decir eso, que las empresas están en una situación desesperada y que es responsabilidad de todos ayudar a sobrellevar esta situación porque la necesitamos. Necesitamos volver a crecer, volver a invertir y de esa manera pues generar puestos de trabajo, crear riqueza, que en definitiva impuestos, pagar impuestos para que de ello nos podamos beneficiar el conjunto de la sociedad. Pues así lo haremos, señor Garrido. Ha sido un verdadero placer y muy clarificador. Yo tenía muchas ganas de hacer este programa, lo hemos ido demorando por la pandemia, pero a partir de ahora haremos muchos más porque hay mucho que decir en este asunto tan importante para todos los españoles. Le reitero nuestro agradecimiento al presidente de la Confederación Empresarial de Madrid, CEIM, y también vicepresidente de la COE, Miguel Garrido. Muchísimas gracias de nuevo por haber estado con nosotros en Déjate Historias Televisión. Muchas gracias y hasta pronto. Ahora ya sí me despido de todos ustedes y ya saben que lo hago como siempre. Ya saben que es que yo soy muy reiterativa. Cuando creo en algo, pues lo tengo que decir. ¿Y saben ustedes en lo que creo? En que tienen que estar ahí. Que si ustedes no están acompañándonos, esto es que no tiene ningún sentido. Así que gracias de nuevo por estar un día más aquí con todos nosotros y un saludo.